cáncer debe estar disponible en beneficio de los pacientes oncológicos. Senadores, diputados, personal del sector salud, luchemos juntos por un México sin cáncer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con la ponencia Déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención, a cargo del doctor Alberto José Cerveras Corra. Pues muy buenos días a todos, estimados compañeros, colegas, autoridades que amablemente nos acompañan en este importante foro. Con el permiso de ustedes, a mí me corresponde el cuarto tema, que se refiere al déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención. De hecho, valdría la pena reflexionar, muy relacionado a la presentación del doctor Iván Aguilar. Quizá el problema que se plantea como colofón a esta plática que vamos a abordar es que de entrada se habla de que por datos que proporciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se menciona que México está con un indicador de camas sensables un tanto bajo en relación con los miembros de la misma organización. Y la aseveración es que existe realmente déficit de infraestructura, pero por otras investigaciones que se realizaron más o menos en la misma época de este estudio, que tardó como 4 años, que fue publicado en el 2016, tenemos que hay otros estudios que nos refieren que realmente esas camas están siendo más productivas que muchos otros países que tienen un PIB per cápita muy similar al de México. Y realmente vemos que la poca efectividad, eficiencia y eficacia de las camas sensables con las que sí contamos es el real problema y no la falta de infraestructura de México. De tal manera que este tema se relaciona mucho con aspectos importantes que tienen que ver con la infraestructura, como la administración del recurso humano, la planeación de la estructura sanitaria desde el nivel federal hasta el nivel local, el financiamiento sanitario, que es importantísimo y que vamos a hablar un poquito más adelante de él, y desde el punto de vista del usuario, que no podemos olvidarnos de él, los aspectos relacionados con la accesibilidad, la equidad y la justicia social, como marca nuestra Constitución y como marca la Ley General de Salud. El problema que nos marca el texto de introducción es que México tiene 1.3 camas sensables por cada 1000 habitantes. Sin embargo, nuestra Ley General de Salud consistema el Sistema Nacional de Salud a la medicina privada como parte integral de este sistema, de tal manera que como los miembros de los países de la OCDE también contemplan las camas sensables de las instituciones privadas, en México tendríamos 1.7 camas sensables por cada 1000 habitantes, aún así es un indicador muy bajo porque los de la OCDE son de 4.8. Ahora, estudios que se publicaron más o menos en la misma época, 2015, nos hablan de un indicador que tiene que ver con la productividad. Y este indicador es la tasa de rotación hospitalaria, algunos le llaman índice de rotación hospitalaria. Esto significa por cada cama sensable cuántos egresos hospitalarios estoy generando. Y los países miembros de la OCDE, al igual que México en su PIB per cápita, estamos observando que tienen muy similar este índice al que tenemos en nuestro país, que en nuestro país fue de 30.4 y el promedio de la OCDE es de 26.6. Es decir, que estamos siendo mucho más efectivos que ellos aparentemente. Sin embargo, 30.6 es un índice bajo porque nos estaría diciendo que aproximadamente un 70% de las camas sensables
no nos están produciendo egresos hospitalarios al mismo ritmo que cuando se hace se constituye este indicador. Esto puede implicar dos cosas. O la gente no puede acceder a esas camas sensibles por algún motivo que vamos a discutir, o hay una subutilización de los servicios. La siguiente, por favor. De acuerdo al índice de globalidad y competitividad del Foro Económico Mundial, sitúa a México en la infraestructura hospitalaria en un lugar 64 de 148 países, con un valor de 4.1. Pero en el Coneval, que es resultado más reciente, que es en el 2017, nos sitúa que la población no tiene un acceso adecuado a los servicios de segundo y de tercer nivel de atención, y el 21.5% de toda nuestra población no tiene un acceso adecuado, lo que refuerza el hecho de que la falta de acceso es una prioridad en aquellas camas sensibles que no se están utilizando. La siguiente. Como colofón a esto, cuando se publica el estudio de la OCDE, habían 36 proyectos de inversión para construir nuevos hospitales. Esos hospitales dieron origen a más de 1,500 camas sensibles nuevas que ya están construidas hasta el día de hoy. En Yucatán hubieron 3 hospitales y algunas remodelaciones más, como el militar, el ISSSTE, el materno infantil y Tecash, de los cuales quiero compartirles a ustedes lo que acabamos de ver en la presentación. El hospital el materno infantil tiene 90 camas sensibles, 75 no sensibles. Sin embargo, hoy en día, junto el materno infantil con Tecash, nos están dando más de 120 camas sensibles desocupadas. Y refuerza ese índice de productividad. ¿Qué importancia tiene esto? De que estos hospitales fueron planeados desde el nivel local y fueron aceptados a nivel federal, teniendo características que no van a permitir su acreditación, y esto a su vez no va a poder traerse los recursos necesarios porque no hay nómina, no hay presupuesto estatal que pueda aguantar para soportar esto. Nos faltan contratar 1,032 trabajadores de la salud. ¿Sí saben qué significa esto? Más o menos unos 120 trabajadores de la salud implica un costo de 18 millones de pesos al año. Estamos hablando de que más o menos unos 1,000 trabajadores serían más de 180 millones de pesos al año. ¿Quién lo va a pagar? Y caemos en un círculo vicioso. El círculo vicioso de que no acredito mi hospital, no tengo recursos ni infraestructura para acreditarlo, no tengo el personal para que lo pueda acreditar, no puedo bajar sus recursos. Y esto es interminable. Aparte de esto, contamos con carencias. La siguiente, por favor. De instrumental y equipamiento, como 4 salas que no tienen equipo para anestesia ni instrumental ginecobstétrico. Nos hace falta material odontológico, material y equipo para mantenimiento y conservación de ingeniería biomédica, ambulancia tipo 3. Una tipo 2 cuesta aproximadamente 120 millones de pesos, perdón, 1,200,000 pesos equipada. Y en cuestión de infraestructura, nos falta habilitar un área para transfusión sanguínea con todo su equipamiento, habilitar consultorios para valoraciones ginecobstétricas que no tienen baño y adecuar a los pasillos y las puertas para que puedan pasar camillas. ¿Cómo se puede autorizar la construcción de un hospital cuando tienen los proyectos, cuando tienen los planos, cuando tienen la descripción de procesos y hay un procedimiento marcado en el MIDAS que es desde el 2000, donde nos hablan de un plan maestro de infraestructura?
y que desde ese momento podemos saber si un hospital cuenta con lo necesario para poder acreditar o no. La siguiente, por favor. Lo mismo que comentaba, tenemos un hospital en el sur del estado, el único, de segundo nivel, un hospital general de Tecash, que cuenta con 30 camas sensables y hoy en día está funcionando solo servicios de urgencias pediátricas, urgencias médicas, consulta externa y telemedicina. Tenemos 30 camas sensables desocupadas y nos falta, para que podamos operarlo, 661 trabajadores para la salud. La siguiente. También mantenimiento y reparación de plantas de emergencia, mantenimiento de los chillers, las bombas de vacío, reparación de calderas. Tenemos un depósito de diésel de 18,000 litros que manualmente se tiene que extraer para pasar al cuarto de máquinas, siendo un peligro, y es el primer requisito, la seguridad para el paciente y para los usuarios para acreditar un hospital. Los requerimientos de infraestructura aprobaron la construcción de un hospital con solamente un quirófano. Siendo un hospital general, si llega una persona obstétrica que requiere cirugía y están en una cirugía de apendicectomía, ¿qué van a hacer? La siguiente, por favor. ¿Nuestro objetivo cuál es? Porque es muy fácil quejarse, pero ¿cuáles son las propuestas, verdad? Nuestro objetivo es mejorar las calidades de salud de la población. ¿Y cómo podemos participar? Orientando los servicios a las necesidades del usuario y no como lo hicimos al principio, orientándolos al tipo de trabajo que hacemos. La siguiente. La propuesta es promover una política pública que trabaje sobre algunos paradigmas que vamos a comentar. Y es, número uno, planificar la estructura, la infraestructura y los recursos humanos en base a una política única, procedente federal y orientada a las necesidades locales. Orientar la infraestructura y las carteras de servicio a las necesidades de los usuarios y no a lo que ofrezco. Porque la mayoría de los pacientes de determinados estados, el cauces les sirve para muy poco. En Yucatán tenemos muchas enfermedades renales. La diálisis peritoneal no entra en cauces, ¿sí? Y tenemos un montón de nefropatías y es la gente con bajos recursos económicos no lo puede pagar, ¿no? Infarto agudo del miocardio, cirugía del corazón abierto, o sea, lo que es caro, lo que es malo, lo que es feo, no entra en cauces. Entonces, orientar la infraestructura y las carteras de servicio a las principales causas de morbimortalidad de cada región. Asegurar un financiamiento equitativo, que vamos a hablar un poquito más al respecto, eficientar los servicios de segundo y tercer nivel que ya existen antes de pensar construir otro hospital, porque pega muy bonito el construir un hospital, pero pega más bonito que sean eficientes. También mejorar el acceso y la igualdad a los derechos de la salud. En el punto número uno, para que podamos tener una cartera de servicios y una infraestructura adecuada a los usuarios, debemos de basarnos en integrar y fortalecer el primer nivel de atención. A veces no va a haber recursos para pagar un hospital. A veces no lo requiere la población. ¿Qué tenemos que hacer? Construir CESAS. Construir CESAS y construir UNEMES, unidades médicas especializadas ambulatorias, como las UNEMES de crónica, los ISAMES, los centros Nueva Vida, los CAPAS, etcétera. Pero podemos fortalecer las redes integrales de servicios y determinar en base a demanda y al consumo de los usuarios qué es lo que necesitamos. Valorar las necesidades locales de servicios de segundo y tercer nivel en base a los patrones de consumo, como les mencionaba, y utilización de los servicios. La inclusión de la cartera de todas las patologías más frecuentes desde el nivel local y facilitar el acceso mediante rutas críticas que nos permitan contar con servicios de segundo y tercer nivel conectados y bien referidos. Planificar, en el punto número 2, la infraestructura y los recursos humanos en base a una política única y rectora. Es importante contar con un plan maestro de infraestructura rectora. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Se sigue? No. La tipología de unidades basada en el MIDAS son 9.
Y en el país tenemos 108 tipos diferentes de unidades. Cada quien hizo su Frankenstein a su medida y desgraciadamente esos Frankenstein no se pueden ni financiar y son poco eficientes. Los recursos humanos también tienen que ser disponibles. No se puede aprobar un hospital si no sabe si va a poder cumplir desde el nivel local el problema de que pueda la gente acceder al hospital, especialistas. Que le digan a un especialista que se vaya a una comunidad apartada, a una zona rural, a un precio de lo que gana en una semana en la zona rural, ahí lo ganaría en un mes. Que se vaya con su familia. ¿Ustedes creen que va a ir? No. Entonces, estos factores también tienen que ser tomados en cuenta. El uso y consumo de los servicios en la localidad, de acuerdo a panoramas epidemiológicos, accesibilidad geográfica, disposición y servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios, y el financiamiento debe de ser federal. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Fortalecer y privilegiar también antes de construir, porque tenemos hospitales de mediana y baja resolución. Y estos van a terminar refiriendo a un hospital de alta resolución, logrando la saturación de servicios. Asegurar el financiamiento equitativo. Se requiere una mayor inversión del PIB. Y cuando digo PIB no me refiero al Movipollo, porque ya se acerca el Día de Muertos, me refiero al Producto Interno Bruto del país. Cuando hablamos del PIB, la OCDE nos dice que debería ser similar para México a un 8%. Sin embargo, el Producto Interno Bruto de nuestro país, el gasto total en salud, no ha llegado prácticamente nunca a un 6%. De hecho, estamos en 5.1 y de allá hemos hecho. El año pasado, perdón, el 2017, hubo una reducción incluso un 40% del gasto público en salud. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque también tendríamos que buscar fuentes de financiamiento únicas. Tenemos ramo 12, ramo 12, anexo 4, en fase de programas de fortalecimiento económico para programas preventivos. Tenemos cientos de fuentes de financiamiento, ramo 33, aportación estatal, etcétera. ¿Sí? Y esto lo único que hace es hacer más difícil la administración de los recursos. También tenemos que financiar, ¿por qué decimos que debe de haber el financiamiento por parte de la federación? Nos dirán, pues es que todo lo quieren que lo financie la federación. Pues sí, ¿por qué? Porque del total de gasto de salud, que es el 5.1% del PIB, quitémosle el 45%, algunos dicen que es hasta el 54% del gasto de bolsillo. ¿Sí? El gasto que tú cuando vas a determinada farmacia, compras tu medicamento, vas a consultar, aunado al gasto de los seguros de gastos médicos mayores, etcétera. Quitemos ese 54% al Producto Interno Bruto, quitémosle las cuotas patronales, quitémosles los servicios prepagados, que es lo que nos descuentan a cada uno de nosotros por pertenecer a una institución de salud, se va a quedar una bolsa muy pequeña. El gasto público de los estados y de la federación, que no va a ser ni del 20%. Cuando ¿quién tiene que proveer, según la Ley General de Salud, de los servicios de salud y de su financiamiento? Los estados y la federación. ¿Sí? Los estados solamente están aportando de un 3 a un 5% del Producto Interno Bruto del país. No pueden financiarlo. También necesitamos que el nivel federal participe en la adquisición de insumos, medicamentos. Esto se ha demostrado ya en años pasados a través de compras consolidadas. Se obtienen productos más económicos, se obtienen mejores recursos y al mismo tiempo nos evitamos de estar utilizando proveedores que pueden de alguna manera aumentar los costos a nivel local de los insumos para la salud. Por un decir, en el Hospital Orán una plaquita fijadora de ortopedia costaba 70,000 pesos y la misma plaquita por el mismo proveedor en el HRAE costaba 400 pesos. Entonces, ¿hay problema en el financiamiento? ¿Hay problema en los sistemas de adquisición de recursos? Sí, y tenemos que examinarlos.
y hay mecanismos a nivel federal que puedan garantizar la transparencia y que puedan garantizar el buen manejo de las finanzas públicas. La siguiente, por favor. También eficientar los servicios de segundo y tercer nivel, mejorando el acceso y la igualdad a través de garantizar la capacidad resolutiva, garantizando que pueda haber personal, insumos para la salud, orientar los hospitales de alta especialidad a las carteras de servicio necesarias para la población, no dando intervenciones nada más que son ocurrencia o que son porque el cauce así lo considera, ¿no? Incluso tener la flexibilidad para abrir enfermedades al segundo nivel de atención para los hospitales saturados, y esto podría aumentar la captación de recursos propios que podrían usar para mejorar sus estructuras o para mejorar lo que necesiten, como la contratación de personal. Y planear adecuadamente la distribución geográfica de acuerdo a la infraestructura que existe en segundo y tercer nivel. No solo los HRAE son parte de la infraestructura de tercer nivel, también tenemos a las UMAES, a las unidades de atención especializada y a los institutos nacionales. ¿Hay camas sensibles que están subutilizadas? En el país sí, hay muchas, pero lo más importante es lo que nosotros hacemos con ellas. Si queremos ser mejores, más eficientes, más eficaces en el manejo de esas camas sensibles, es importante cambiar a una política pública que sepa financiar, asegurar y planear de manera adecuada los servicios de salud. Muchísimas gracias, y esto es el final de mi tema. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias al doctor Alberto Cerveras Corra. Y finalmente la quinta ponencia, cobertura médica del IMSS en el Estado, a cargo del doctor Alonso Sansores Río. Gracias por la invitación al secretario de Salud y a los organizadores de este foro. El Instituto Mexicano del Seguro Social viene a sumar al proyecto de cobertura institucional y estatal para mejorar los servicios de salud en el Estado. Es muy curioso que cuando yo era estudiante de la Facultad de Medicina, escuchaba aquel acuerdo de Alma Ata, Salud para Todos, en el año 2000, ¿no? Y ahora que estamos en el 2018, seguimos tratando de alcanzar las altas coberturas para los habitantes del Estado y de la nación, ¿no? También, bueno, es importante este tema porque consideramos que la cobertura de salud sería igual a equidad y mejorar la calidad de vida de los yucatecos y de los mexicanos. Entonces, en este sentido, la institución a la que vengo a representar viene a sumar los grandes esfuerzos que se hacen a través del sector salud estatal y federal para alcanzar mejores coberturas a los mexicanos y mexicanas. Me pasa la siguiente, por favor. Es muy importante comentar que el Instituto Mexicano del Seguro Social trabaja dos regímenes de atención médica, que es la atención a los derechohabientes, que hoy tenemos una cobertura de 1.046.000 y adscritos a médico familiar 901.326. Esto significa que son derechohabientes adscritos al instituto que reciben atención médica y otros beneficios que son las prestaciones sociales, el ramo de enfermedad general, maternidad y el ramo de invalidez para aquellos que son trabajadores. La siguiente, por favor. Y esta es la estructura que tiene el Instituto Mexicano en el Estado. Tenemos unidades de medicina familiar, hospitales generales de subzona en 3 municipios del Estado. Tenemos 2 hospitales generales regionales de 263 y 253 camas respectivamente, una unidad médica ambulatoria y un hospital de alta especialidad, en la cual, pues sí, como bien han dicho y han hecho muy buenos comentarios, la infraestructura cada día queda más chica para todo lo que es la atención médica de segundo y tercer nivel, derivado de, pues, de la transición epidemiológica
y demográfica que estamos viviendo actualmente, en la cual las enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones están haciendo hoy en día que nos estemos brincando propiamente el primer nivel para llegar ya a un segundo nivel con complicaciones serias, con patologías que en otros momentos de la vida era pues de una atención corta porque de una u otra manera fallecían, y actualmente con los grandes avances de la tecnología y de la farmacéutica, pues hoy podemos decir que enfermedades que antes tenían un tiempo de vida limitado, hoy se convierten y siguen siendo enfermedades crónico-degenerativas, como ya podemos nombrar al VIH, entre otras, ¿no? Entonces, esta es la estructura que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, la cual se encuentra en base a los indicadores que manejamos, de acuerdo a los estándares establecidos, y ahorita más adelante les voy a explicar las deficiencias que empezamos a tener en estructura. La siguiente. Esto es muy importante comentar porque tenemos distribuidas las unidades de medicina familiar en los hospitales prácticamente en todo el estado. Tenemos 8 unidades de medicina familiar en la ciudad, 2 hospitales generales regionales, la UMA y la UMA, que es atención médica ambulatoria para la atención de los derechohabientes. Tenemos 16 unidades de medicina familiar distribuidas alrededor de todo el estado y 3 hospitales generales de subzona. Aquí, ¿qué viene pasando? Como bien ya se comentó en este foro, los hospitales de subzona, que deberían de ser hospitales de contención para evitar que los derechohabientes tengan que acudir a la ciudad de Mérida para la atención, pues se encuentran limitados en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos humanos, y se están convirtiendo en hospitales únicamente de atención y referencia. Entonces, esto nos conlleva a tener hospitales generales saturados. Creo que esto nos está pasando a todo el sector salud actualmente, y no hablo de Yucatán, sino prácticamente todo el país. Tenemos limitación en recursos humanos de especialistas. Esto que ocasiona que si tengo solo un ginecólogo o solo tengo un internista, pues prefiero traerlo y tenerlo en la ciudad de Mérida, en un hospital general, que es un hospital de referencia, para que no tenerlo en un hospital donde no tenga una estructura completa de un team quirúrgico, por ejemplo, y tengamos que tenerlo ahí nada más para que haga la hoja y sea referido. Entonces nos estamos quedando cortos en infraestructura, nos estamos quedando cortos en recursos humanos para ofertar estos servicios en campo, y estas unidades pues propiamente ya se encuentran muy debilitadas y tenemos que estar invirtiendo en un gasto de referencia de pacientes, en el pago de viáticos para los pacientes y los familiares, y saturando los hospitales que tenemos aquí en la ciudad. La siguiente. Este es el otro programa que también es financiado y trabajado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el régimen IMSS Prospera, que atiende población abierta en el estado, al igual que la Secretaría de Salud. Y esto es muy importante comentar porque, como ustedes pueden ver también, lo tenemos distribuido prácticamente en todo el estado. Estamos divididos en 2 zonas, región 1 y región 2, y podemos garantizar la atención de la población si fortalecemos la estructura y los recursos humanos en estas unidades. Hoy en día, el programa IMSS Prospera es un programa muy exitoso que ha trabajado con un eslogan de servicio de atención social y médica para la población que menos recursos tiene, y con el programa de Prospera ya tenemos un número de beneficiarios de 276,842. La siguiente, por favor. Esto que ustedes ven aquí, que a lo mejor no es muy visible para todos ustedes, pero pueden ver la gama de áreas, municipios que están cubiertos por el programa IMSS Prospera. Pero pasa algo muy interesante. De todas estas unidades médicas que tenemos, solamente 71 unidades de todas esas trabajan de 8 a 16 horas y 34 unidades médicas laboran 24 horas. ¿Qué significa esto? Que a pesar de tener una unidad médica en un municipio posiblemente muy alejado de la ciudad de Mérida, no tenemos atención 24 horas por 7 días de la semana, que esto es algo
que estamos tratando de fomentar en el Estado para así poder garantizar la atención y darle una mejor calidad de vida a los pacientes y no decirles, bueno, es fin de semana, no te puedes enfermar, ¿no? La siguiente. El instituto en el régimen ordinario es una máquina de trabajo 24/7, los 365 días del año. Estas son solo unas pequeñas cifras de todo lo que hacemos a nivel del instituto. 1.943.966 consultas de medicina familiar, 16.724 de especialidades, 324.000 atenciones de urgencia, en fin, como pueden ver, estos servicios médicos no paran, las máquinas, los servicios de radiodiagnóstico funcionan prácticamente todo el día y aquí lo que tenemos que estar fortaleciendo con una gran inversión, pues es el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos. Un día que deje de funcionar, un tomógrafo, un equipo de rayos X, o cualquier otro equipo de alta tecnología, pues definitivamente ocasiona un perjuicio extremadamente fuerte para la población. La siguiente. Este es el promedio que tenemos de ocupación hospitalaria, muy acertado el comentario del doctor Saúl. Como ustedes pueden ver, la ocupación hospitalaria aparece con un promedio mensual de 89%. Esto de verdad no es del todo creíble. ¿Sí? Nosotros vamos al hospital y vemos que estamos al 100% de ocupación hospitalaria. Y esto es nada más subregistro, el constante mal manejo de las fuentes primarias que se tienen prácticamente en todo el sector salud implicaría que no necesitaríamos más hospitales porque tenemos un porcentaje de ocupación por debajo del número de camas sensables. Sin embargo, esto es algo que tenemos que estar trabajando día con día para mejorar nuestras fuentes primarias y tener un registro adecuado y oportuno que nos permita tener una justificación sustentada y válida para pedir recursos. Total de ingresos al mes son de 3.569, egresos de 3.466, intervenciones quirúrgicas 2.138 y anualmente 25.653. Y bueno, y más o menos total de días de terapia intensiva 5.959. Aquí, ¿qué nos refleja? Que tenemos ya un alto número de atenciones en segundo y tercer nivel de atención, cuando hoy en día deberíamos estar fortaleciendo la prevención y la atención primaria para que garanticemos que nuestros pacientes puedan tener una calidad de vida adecuada, podamos retener las complicaciones futuras de las enfermedades crónico-degenerativas y fortalecer, como bien lo dice toda la bibliografía, manejar toda nuestra mayor número de atención en el primer nivel y evitar que nuestros pacientes estén llegando ya con complicaciones y saturando los hospitales de segundo nivel por las enfermedades que actualmente padecen. ¿Me pasa la siguiente? Estas son las plazas que tenemos a nivel del instituto, no las voy a mencionar. Lo único que quiero decir que al igual que lo que se ha planteado por los ponentes que estuvieron antes que un servidor, tenemos un déficit de médicos, tanto médicos familiares, médicos generales y especialistas principalmente, que no nos permiten cubrir nuestra plantilla. ¿Y esto qué nos está ocasionando? Pues que tengamos consultas de especialidad retardadas 3, 4 y 5 meses para que puedan recibir una atención por un médico especialista, ¿sí? Y esta plantilla, a pesar de que estamos insistiendo y creo que está abierta la bolsa de trabajo prácticamente en todas las instituciones, el especialista no es suficiente para poder cubrir la demanda de todo lo que necesitamos a nivel del sector. La siguiente. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos un déficit actual de 44 consultorios de medicina familiar, ¿sí? Ya se tiene contemplado un incremento de unidades de medicina familiar, 2 se tienen contempladas para que empiecen a trabajarse a mediados del 2019 y podamos ya incrementar nuestra plantilla. Vamos a tener una en Los Héroes y una en Francisco de Montejo. Con esto vamos prácticamente a estar adecuados en el número de consultorios de medicina familiar. Sin embargo, también tenemos un déficit
de 56 camas sensables para poder atender a nuestros pacientes en el segundo nivel. Hoy en día es un proyecto todavía a mediano plazo para el instituto contar con un nuevo hospital, pero tenemos que ser más eficientes en los hospitales que actualmente tenemos. Hemos observado que tenemos pacientes que se quedan más tiempo del que se deben de quedar, tenemos pacientes que se infectan por infecciones intrahospitalarias que les ocasionan una sobreestancia hospitalaria. Tenemos que romper con algunos procesos añejos, que es el pase no adecuado de visita o muchas de esos malos manejos médicos que se dan de manera intrahospitalaria, que hace que el paciente se quede más tiempo y no dé la oportunidad para garantizar la atención de otros pacientes. La siguiente. Bueno, y en conclusión, como les había dicho, tenemos un déficit de 44 consultorios. Vamos a solventar la situación con 2 nuevas unidades de medicina familiar. Vamos a sumar en la estructura de primer nivel para el sector salud a nivel del Estado. Sin embargo, aún seguimos teniendo todavía falta de atención en algunos municipios del Estado. Consideramos muy importante fortalecer el intercambio de servicios entre instituciones. Hemos visto que tenemos municipios donde tenemos hasta muchas veces las 3 instituciones del sector trabajando en el mismo lugar y no estamos siendo del todo eficientes para garantizar la atención. A nosotros dentro del instituto nos ha sido una gran fortaleza los convenios interinstitucionales. Tenemos convenio con el HRAE, tenemos convenio con la Secretaría de Salud a través del Hospital Oram, ¿sí? Y creo que este ejercicio de fortalecer, ver y garantizar nuestras debilidades y fortalezas entre instituciones puede ser hoy el mejor aliado del sector para poder garantizar la atención. Me congratulo de escuchar que va a haber un tomógrafo próximamente en el oriente del estado. Estaremos trabajando con el secretario de Salud para fortalecer este convenio interinstitucional. Podemos garantizar la atención y el uso y además intercambiar no solo los servicios, sino el presupuesto para que nuestros pacientes puedan ser atendidos y no tengan que venir a la ciudad de Mérida, y con ese presupuesto se pueda fortalecer otras áreas a través de la Secretaría de Salud. Entonces, consideramos a nivel del régimen ordinario y del instituto que represento que los convenios interinstitucionales, si se trabajan de manera adecuada y coordinada, pueden ser un gran aliado para el sector salud. La siguiente. El cuadro básico de medicamentos en el primer nivel, también consideramos que es una estrategia altamente efectiva. Tenemos pacientes diabéticos, tenemos pacientes hipertensos que ya no podemos seguirlos manejando con medicamentos que se han manejado desde hace muchísimos años. Ya tenemos medicamentos más efectivos, que a lo mejor un poquito de mayor alto costo, pero que son de gran eficacia para la atención de los pacientes. Este ejercicio ya lo estamos trabajando a través del instituto a fin de que nuestros pacientes puedan estar mejor controlados. Hoy en día, solo el 40% de los pacientes hipertensos están controlados en el instituto y un 60% los diabéticos. Si manejamos dentro del primer nivel esquemas de insulinas con más efectivas para el control de los pacientes y medicamentos antihipertensivos de mejor calidad, podemos controlar mejor a nuestros pacientes y evitar complicaciones futuras que nos van a llevar a un segundo nivel. Fortalecer la coordinación para el traslado de pacientes entre instituciones y hospitales a fin de garantizar el traslado oportuno. Esto es algo que venimos observando también de manera operativa en el día a día. Pacientes que no podemos trasladarlos, que no tenemos ambulancias, todo el sector para poder movilizar pacientes, ambulancias básicas, ambulancias de alta tecnología. Entonces, a lo mejor seguir trabajando y fortaleciendo un complejo único de ambulancias que permita entre las instituciones estarnos apoyando comúnmente para poder priorizar la atención, principalmente las embarazadas en este momento, que es una prioridad disminuir la muerte materna, y poder acercar a nuestros pacientes lo más pronto posible a hospitales de alta resolución para solventar su problema. La siguiente. Bueno, en fin,
el Instituto Mexicano del Seguro Social viene a fortalecer la estructura del sector salud en el Estado, viene a sumar para alcanzar mejores coberturas. Tenemos que fortalecer también a través del IMSS Prospera las unidades móviles que puedan acercar la salud a los municipios más alejados del Estado. Y bueno, yo creo que con las nuevas autoridades que hay en la Secretaría de Salud y con las nuevas autoridades a nivel nacional que se avecinan en un cambio transicional normal de gobierno, debemos de dar mejores resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le invitamos a que se quede aquí con nosotros. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a invitar a nuestros conferencistas, si son tan amables, de acompañarnos aquí arriba para responder las preguntas que tengan aquí en el auditorio. Adelante, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta. Muy buenos días. Yo soy Oscar Rosas, soy originario de Guadalajara y avecindado hace 3 años aquí en Mérida, Yucatán. Ya casi soy yuca, no soy terco. Gracias por otorgarme la palabra. Junto con los doctores Mario Rojas Alba y el doctor Horacio Rojas, hemos entregado al Senado de la República, y quería darlo a conocer el día de hoy, una propuesta para crear el Instituto Nacional de Medicinas Tradicionales y Alternativas. En el Senado de la República ya se leyó en primera lectura. Este documento es un documento de 42 cuartillas. Yo envié mi ponencia, pero bueno, por cuestiones de espacio y de tiempo no fue posible poder tener una intervención. Agradezco mucho esta posibilidad y quiero entregar en manos del secretario de Salud del Estado mi ponencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí adelante. Buenos días. Bueno, yo no venía preparada porque ni siquiera sabía que este era el foro de salud, del cual ya había escuchado. Pero escuchando algunas de las intervenciones, yo soy paciente, yo tengo diabetes tipo 1, desde hace 39 años. Y bueno, aquí la diabetes creo que es la segunda causa de mortalidad en el país. Y escuchando también el tema de la calidad de los medicamentos, sí hablo ahora sí que a primera voz, los tipos de insulina que se están manejando, que los cambian, no sé, de repente 2, 3 años recibimos una insulina de cierto laboratorio, a los siguientes vuelven a cambiar y esto afecta nuestro estado de salud porque hay unas de pésima, no de mala calidad, de pésima calidad. Y bueno, también, ¿qué se pudiera hacer para garantizar que, vamos a ver, en este tipo, hablando ya de la insulina, ¿no? Sea ahora sí que la óptima, ¿no? Porque definitivamente, pues al tener ya más complicaciones, lo que dice el doctor, ¿no? Ya el gasto de salud se incrementa, ¿no? 2, también lo único que recibo, yo soy paciente del ISSSTE, lo único que recibo es la insulina. Jeringas, yo me tengo que checar, traigo aquí mi glucómetro, me checo 5, 6, 7 veces al día, pero todos estos insumos salen de mi bolsa. Me inyecto igual, requiriéndolo 4, 5, 6 veces al día. Y bueno, las jeringas pues van por mi cuenta. Les digo, los insumos van por mi cuenta. Y recibo, y cada 6 meses es cuando me checan. Pero me tiene que checar también
el especialista en el oftalmo. Y bueno, nada más porque tengo un amigo que me checa cada mes, es que tengo un control de mi, ¿cómo se llama? Retinopatía. Bueno, ya estoy en fotopancoagulada, ya esto ya se solucionó entre comillas. Pero tengo la presión, ¿cómo se llama? El glaucoma, se me olvida, es que tengo glaucoma y tengo lo otro, no me acuerdo ya. Bueno, pero le digo, nada más porque tengo a este amigo que me checa cada mes, tengo un control muy bueno del glaucoma, porque siendo yo nada más, o sea, si yo nada más recibo el servicio que me da el ISSSTE, me checan cada 6 o cada 8 o cada año. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que se puede hacer para que las personas que tenemos esta enfermedad, y que bueno, yo ya soy adulta, pero hay niños y estos niños están en las mismas condiciones y todo lo que viene, lo que van a vivir ellos, bueno, pues digo, no quisiéramos, que ustedes ya conocen, ¿no?, qué es lo que puede pasar. Entonces, les digo, no vengo preparada, yo no traje propuestas, pero escuchándolos nada más yo quise compartirles mi experiencia, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, perdón. Excelentes comentarios. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso lo pongo como propuesta, ¿no? Se tienen que fortalecer los cuadros básicos en primer nivel, que garanticemos que el médico general o el médico familiar, en su caso, con previa capacitación, tenga la capacidad de poder manejar medicamentos de alta eficacia para la atención médica. Yo también, en los estudios que llevamos dentro del instituto, hemos analizado esta propuesta y la estamos llevando nosotros en el IMSS, a fin de que las insulinas ya mucho más efectivas, todas son buenas, también hay que decirlo, desde la NPH intermedia, rápida, son de muy buen manejo, pero sí es cierto, han salido ya insulinas que permiten tener un mejor control. Entonces tenemos que fortalecer este tipo de claves institucionales en primer nivel con médicos expertos y con buen manejo, para que nuestros pacientes que tengamos se puedan mantener en primer nivel y evitar a futuro llegar a segundo nivel. Totalmente de acuerdo. Adelante, doctor. Usted es derechohabiente del ISSSTE, seguramente consulta en el hospital regional. Nosotros como directivos, cuando hay un medicamento que recién sale al mercado, los médicos especialistas de las instituciones son los responsables de saber si ese medicamento es útil o no. Si ellos consideran que debe incorporarse al cuadro básico, solicitan a través de nosotros que se incorpore al cuadro básico de la institución. Eso es lo que se hace por norma, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente si hay algún medicamento que a usted se le está dando en forma externa o lo que fuera, es acudir a su especialista. Y quiero decirle que ahora con el nuevo hospital que se abrió, ya tenemos un endocrinólogo y tenemos oftalmólogos. Sí que es probable que sus citas sean atendidas con más prontitud. Y espero que ahora que los senadores y los diputados van a consultar al Seguro Social, al ISSSTE o a Salubridad, se preocupen por mejorar los servicios. Dos tipos de insulina. Yo uso dos tipos de insulina, pero me refiero yo al laboratorio del medicamento, vaya, al laboratorio. Y sí. Por eso al laboratorio, pero no. El Lilly sabemos que es excelente, y hay otros que la verdad no recuerdo, pero así parece insulina, perdón por la expresión, insulina china, espantosa. ¿Cuál? Ahí está, Bonglixan. Ahí está la niña, la nutrióloga. Efectivamente, esa Bonglixan, una que venía con un moradito, espantosa. Ahí está, insulina china. No nos servía de nada.
Ok. Entonces eso se está checando uno, se está inyectando, supuestamente lleva uno un control bueno y no, resulta que todo era gracias a este pésimo medicamento. A eso me refería, ¿no? Al laboratorio. Y si usted está utilizando 4 o 5 más jeringas al día, usted Así las es. compra, Yo las compro. no se las da en el instituto. Es lo que le otra de las digo, cosas que hay. todo ese gasto Eso va de mi bolsa, entiendo ¿no? perfectamente, y es lo que comentábamos, de que el derechohabiente gasta el 50% de la atención médica, es costeada en forma Sí, particular. más el alcohol, vamos, el ¿qué es lo el que no? algodón, No, alcohol no todo damos. eso. No, pero es a lo que voy, todo eso yo lo gasto. De acuerdo. ¿Sí? Pero sí, yo creo que esperemos que con el sexenio que comienza, la atención de los senadores, ¿verdad?, que están pendientes de esto, mejoremos nuestra atención, que estoy seguro es el deseo de todos los que participamos. Todos los que atendemos el sector salud es lo que queremos, dar una atención de calidad, ¿verdad? Calidad y calidez, es Así lo es. que deseamos nosotros. Y aprovechando el comercial, porque dicen que hay oportunidades perdidas, la vacuna contra la influenza ya comenzó a ser administrada. Comentaba al entrar que un atípico brote, julio-agosto, mató a 71 mexicanos, de los cuales 39 fueron yucatecos, y que la gente estaba desesperada buscando vacuna. Ahora ya la tenemos, entonces aprovechen vacunarse. Muchísimas gracias, doctor de los Santos. Sí, cómo no. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar esta intervención para hacer 2 comentarios adicionales. Uno, específicamente en el tema que me tocó exponer, y otro más de políticas de salud. El caso que usted comenta es propicio para mencionar que el contar con un expediente único electrónico en el país para cada uno de nosotros ayudaría particularmente, como en su caso, para la atención y seguimiento de los padecimientos crónicos degenerativos, como en este caso la diabetes. Esto permitiría que si usted actualmente consulta o pertenece al ISSSTE, pero tiene ya su expediente y por alguna circunstancia decide acudir a otra instancia médica, ese mismo historial médico puede ser consultado en cualquier punto y podría ayudar precisamente a evitar repeticiones de estudios o alguna revaloración porque no contamos con el antecedente. Entonces esto permitiría eficientar el gasto en salud, permitiría hacer más eficiente la aportación individual al gasto privado, pero también su enfermedad podría tener un seguimiento personalizado. El proveedor de servicios de salud podría ir teniendo alertas sobre la evolución de su padecimiento e irle indicando alguna intervención particular como alguna valoración o algún estudio adicional que se tuviera que hacer. Y finalmente podría haberse beneficiado todos los pacientes con alertas a través de los dispositivos electrónicos, haciendo recordatorios sobre pues las citas de control y también marcando mensajes sobre los niveles que está teniendo en las últimas tomas de muestra de control y haciendo recomendaciones adicionales sobre alimentación, actividad física, etc. Entonces puede haber beneficios relacionados con el hecho de contar con un sistema informático único. Esto no es una utopía, hay actualmente ya ejemplos y ejercicios en el país y particularmente en los servicios de salud estamos muy interesados en desarrollar una aplicación con estas características. Y finalmente, aprovechando la intervención, a nivel de políticas públicas, nuestro sistema de salud, que ya comentamos que está fragmentado, tiene 3 funciones esenciales, que son el financiamiento, la rectoría inicialmente, el financiamiento y la prestación de servicios. Entonces, la configuración de nuestro sistema de salud hace que la rectoría recaiga en la Secretaría de Salud, el financiamiento en las diferentes instituciones públicas y la prestación en las diferentes instituciones públicas. Entonces, una propuesta que no es nueva es dividir estas funciones y dejar la rectoría únicamente a nivel de la Secretaría de Salud
el financiamiento a través de las diferentes bolsas que conforman los derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etcétera, y la prestación, abrirla a todos aquellos establecimientos de salud que están en primer contacto con los pacientes directamente. De tal manera que el financiamiento, en el caso de usted que menciona que pues viene gastando mucho porque usted cubre personalmente su atención médica, en lugar de que el financiamiento venga de manera vertical a través de las diferentes instituciones a ver qué le toca al paciente, el financiamiento debe llegar al paciente para que él, con la parte que le corresponda, pueda adquirir o acudir a cualquier médico, ya sea institucional o privado, y ese pago esté viniendo de esas grandes bolsas. Es una idea que se ha manejado en alguna ocasión. Gracias, doctor. Continuamos con la pregunta. Muchas gracias, buenos días. Primero felicitar a todos los exponentes, que fueron magníficas presentaciones. Yo soy el doctor Salvador González, soy médico psiquiatra, y bueno, sí, de alguna forma desde finales del siglo pasado se considera que hablar de salud integral implica que la salud mental tiene que participar en forma muy importante en ese aspecto. La Organización Mundial de la Salud establece ya desde hace varias décadas que es necesario hacer una serie de modificaciones a lo que son los proyectos y programas de atención a la salud mental. Y bueno, se viene haciendo ya en el país un proyecto muy importante de lo que sería una reestructuración de la asistencia psiquiátrica, que sé que a través de las instancias que trabajaron en esa área en el sexenio del presidente Fox y del secretario Frank, se llevó a cabo todo un proyecto de reestructuración de la asistencia psiquiátrica, y les puedo comentar que particularmente se hizo ese proceso, ese estudio aquí en la península de Yucatán. Hay por ahí un documento que seguramente lo tiene por ahí la Secretaría de Administración y Finanzas a nivel federal, que estableció claramente lo que podría ser un programa en lo que es esta reestructuración, considerando a los 3 estados, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, como una instancia en donde tendría que trabajarse intensamente, pero de lo que se vio que había en ese entonces, en ese sexenio, es que lo único que tenía posibilidades de funcionar era el hospital psiquiátrico que actualmente sigue funcionando acá. Pero se consideró que ese hospital debería quedar solamente como centro de rehabilitación peninsular. Y de eso se manejó que cada estado debería tener cuando menos una unidad para atención de pacientes agudos. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud establece que si se hace un diagnóstico temprano, que tiene que hacerse, por supuesto, en la comunidad, la posibilidad de internar a los pacientes psiquiátricos cada vez es menor. Y cuando se hace necesario, se establece un programa de atención adecuado con un buen diagnóstico, el paciente no debería pasar más de 25 días dentro de ese hospital y llevar a cabo ya todo un plan de rehabilitación posterior y de reintegración a la sociedad. Ese proyecto yo creo que es un proyecto que si por ahí los senadores, me da mucho gusto saludar aquí a don Armando Barriguete, mucho gusto Armando, que te vemos por acá, gusto en saludarte, porque yo creo que él es una gente que conoce bien este proyecto, trabajó intensamente en esa época con el doctor Guido Berzazo, y se trabajó mucho ese proyecto de reestructuración de la asistencia psiquiátrica. Creo que aquí en Yucatán ahorita hay un gran avance con esta aceptación ya a nivel del gobierno, y bueno, más que del gobierno, del Consejo, de lo que es el Congreso del Estado, de haber aceptado que se genere ya la ley estatal en salud mental. A partir del mes de agosto ya se manejó, y de acuerdo a esa ley, a partir del 1 de noviembre, pues tendrá que empezarse a hacer todo un plan de trabajo para llevar a cabo un plan integral de atención en salud mental aquí en el estado de Yucatán. Esta instancia que ahora se está creando por allá por el Hospital Corea México es un área en donde las condiciones son para poder atender nada más a 120 pacientes, porque son 10 villas que se están haciendo, en donde van a estar 12 pacientes cada uno, pero es una instancia que tiende a cronificar la estancia del paciente y no se le da la importancia a lo que tiene que hacer el programa de atención en primer nivel y en segundo nivel. En ese proyecto de la reestructuración se establece claramente que puede trabajarse, y se habla incluso de que con 8 centros de salud mental comunitaria que existieran en el estado se podría dar una buena cobertura. Creo que vale la pena. Y por supuesto, pues sí, invitarlos a todos ustedes que representan la salud de aquí del estado a que a partir de enero pues se establezcan convenios importantes con Secretaría de Salud para llevar a cabo una mejor atención a la salud mental, que es una parte fundamental sin duda de la salud integral. Creo que podría ser, de entrada, la propuesta sería pedirle a las autoridades a ver si se logra recuperar la posibilidad de contar con una dirección de salud mental de entrada.
Les comento que en 2003 se formó la primera Coordinación Estatal de Salud Mental que existió aquí en el estado. Posteriormente pasó a ser, a través del sexenio de la gobernadora Ivonne Ortega, pasó a ser Dirección de Salud Mental, y por situaciones, al parecer financieras, ya en el sexenio pasado, con el licenciado Rolando Zapata, bajó a ser Subdirección de Salud Mental, con el consecuente disminución de, obviamente, todo lo que es la estructura orgánica, la estructura material, bajó mucho. Creo que hay muchas cosas que hacer en el estado en el campo de la salud mental.